Pues buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta fiesta del libro que tenemos en el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, al que agradezco desde aquí su invitación. Hemos tenido hace un momento con nosotros a Manuel Vilas y a José Luis Alonso de Santos, y luego nos van a seguir Luis Landero y Pablo Andrés Escapa. Yo soy Marina Beckett, soy la directora de Espacio 17 Musas y tengo el placer de moderar esta segunda charla de hoy entre dos autoras que merecen toda mi admiración. Pilar Fraile, enhorabuena, además flamante última ganadora del Premio de la Crítica de Castilla y León, primera mujer además que recibe este premio, y Paloma Sánchez Garnica, una de las autoras de mayor éxito y proyección ahora mismo también en nuestro país. Buenas tardes a las dos, bienvenidas. Buenas tardes, encantada. Buenas tardes. Hace unas semanas nos encontramos aquí también con Espido Freire y con Vanessa Monfort por el Día de la Mujer. Y estuvimos hablando, pues eso, de la condición de ser mujer, de ser escritora en España en nuestros días y en el día de hoy, en el que celebramos nuestros libros y celebramos también a nuestros autores. Y me gustaría que profundizásemos un poquito en lo que hay detrás de una trayectoria como la vuestra. Me gustaría que las dos me contestarais a una pregunta para empezar, que es ¿cómo empezó la literatura a formar parte de vuestra vida? Pilar, estás en tu tierra. Vale. Bueno, es que es una pregunta para mí muy difícil de contestar porque para mí es como que siempre ha estado ahí. Yo no, desde que me recuerdo teniendo una especie de obsesión enfermiza por la lectura y queriendo escribir. Entonces, no te sabría decir, hubo un detonante, me pasó, tuve una epifanía cuando tenía 10 años. No, yo recuerdo aprender a leer y querer escribir y leer y ya estaba todo ahí, como si hubiera venido yo con una cosa puesta ahí. Bueno, yo la verdad es que yo sí que tuve una epifanía y además fue una epifanía a los 43 años porque sí que soy lectora desde que tengo uso de razón y la verdad es que siempre, el mundo de los libros siempre me ha atraído, el mundo de las bibliotecas, de las librerías, todo lo que se refiere al libro me ha atraído siempre muchísimo, pero escribir, lo que se dice escribir, nunca me lo planteé hasta que no... en el verano de 2003, que tendría unos 42, 43 años. Fue, yo creo que una forma vital de que no cayera porque soy impaciente por naturaleza y seguramente si hubiera tenido claro desde el principio que quería escribir, hubiera sido un fracaso total. Y la vida me llevó por una serie de caminos para que cuando llegase a este momento de pasar al otro lado de la literatura, que es la escritura, estuviera medianamente preparada. Por lo tanto, ahí sí que hubo ese verano del 2003, bueno, pues tuve un momento en el que de repente pensé, voy a escribir una novela, me puse a escribir y después de buscar durante mucho tiempo un lugar en el mundo para mí en el que yo me sintiera situada, lo encontré en el mundo de la escritura, por supuesto en compás con la lectura. Es inevitable, la escritura tiene que ir con la lectura. Bueno, porque Paloma, como has dicho tú, en el año 2003 descubres tu vocación como novelista, pero Pilar, estábamos comentando antes que tú has cultivado diversos géneros. Entonces, me gustaría un poco también que hablásemos de cómo cada uno se puede sentir cómodo en un género o en varios, o cómo decide cómo va a ser su próxima creación o su próximo libro y cómo sentís más cómodas, cómo habéis descubierto cada una en qué terreno se siente más cómoda. Paloma, por favor. Pilar, por alusión, Bueno, yo la verdad es que leo poesía, pero a mí la poesía me provoca tanto respeto porque considero que es la perfección de la narrativa, porque la perfección del lenguaje. Yo para expresar, con la poesía puedes expresar un sentimiento en una sola frase y yo necesito, para expresar ese sentimiento, necesito 600 páginas. Por lo tanto, para mí la poesía es la perfección de la narrativa y me da tanto respeto que lo único que hago es leerla y incluso leyéndola me parece que estoy metiéndome en un terreno
casi sagrado, ¿no? Es básico para un escritor leer poesía porque creo que ayuda al vocabulario, ayuda a comprimir sentimientos que a veces a los novelistas se nos expanden, pero la verdad es que yo me encuentro más cómoda, me encuentro más en mi terreno, en la narrativa, en la novela, porque, bueno, eso sí, como lectora, como buena lectora, mi imaginación se ha disparado siempre, siempre he tenido mis mundos de imaginación y la verdad es que con la narrativa todo es mucho más fácil, ¿no? Con una novela puedes extenderte y extenderte. A veces hay que limitarte también, pero me encuentro más cómoda. La poesía para mí es un lugar sagrado. Pilar, Sí. cuéntanos. Bueno, a mí es que me resulta muy o sea, entiendo perfectamente lo que dice Paloma porque, bueno, hay un algo de eso en la poesía. La poesía toca cosas que no se pueden tocar de otra manera. Quizá con la música, con la pintura. Algunos proyectos narrativos sí rozan algo parecido, yo creo también, depende, más concisos, quizá novels. Pero claro, es que aquí pues también eso, ¿no? Depende mucho de cómo uno se vaya formando y a mí la poesía me resulta natural igual que la narrativa, no hay una distinción, o sea, estoy cómoda en los dos terrenos, también estoy cómoda en el terreno del ensayo, o sea, digamos, de la escritura más ensayística o más argumentativa. Creo que también porque yo tengo una formación muy ecléctica y entonces, bueno, eso hace que me resulte como fácil saltar de un lado a otro. Yo no estudié filología, yo estudié filosofía, pero además venía de las ciencias antes, pues había estudiado para ser física en vez de... Entonces, bueno, como que estoy muy acostumbrada a saltar sin red. Es un poco como forma parte de mi carácter. Sí que de todas formas creo que la poesía y la narrativa tienen dos territorios separados y que uno se mete en uno o en otro. O sea, quiero decir, yo cuando me llega un proyecto, yo sé perfectamente si es un libro de poemas, es un libro de relatos, es una novela, o sea, uno lo siente. Lo siente primero y luego ya lo desarrolla, ¿no? No creo que ninguna de las cosas que he escrito en poesía las pueda hacer en prosa y a la inversa. O sea, eso me parece que es como imposible. Has dicho una cosa muy interesante, que es que te llega ese sentimiento, el sentimiento que va a ser la semilla, imagino que del próximo libro. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo aparece esa imagen en vuestra cabeza que decís, este es mi próximo libro? Bueno, a mí la verdad es que yo escribo, siempre lo digo, yo escribo para aprender. Siempre tiene que haber un punto de curiosidad sobre lo que quiero escribir. Quiero entender la época o el momento a través de los ojos de los personajes, de personas como cualquiera de nosotros. Por eso yo considero que mis novelas no son históricas, porque yo trato de historias de personas o de personajes con minúsculas. Sus historias son la intrahistoria, no trasciende a generaciones como un hecho histórico importante, para bien o para mal, o un personaje histórico. Entonces, bueno, tengo una intención, tengo una especie de niebla en la cabeza y empiezo a escribir y me dejo llevar, no... por eso para mí la escritura es como una parte de la lectura, es como un reflejo de la lectura, porque yo cuando me pongo a escribir es como si estuviera leyendo un libro en mi mente del cual no sé lo que va a pasar en la página siguiente. Yo no tengo la organización de la historia, yo no tengo un esquema, yo me tengo que poner a escribir, eso sí, disciplinadamente. Esto es un oficio que requiere disciplina, que requiere constancia, que requiere una sensación de seguridad en uno mismo, en lo que estás haciendo, confianza más bien en que lo que estás haciendo merece la pena. Y sobre todo en que te apasione. A mí me tiene que apasionar lo que estoy escribiendo, lo que estoy creando, porque si no, se me deshace y se escapa. Entonces, ese es el chispazo de la curiosidad.
de un momento determinado, de la historia o de algo que he leído y me apetece entrar y entender mejor ese momento histórico, y entonces, bueno, a través de mis personajes entro en él. Ujú. Pilar, en tu caso, ¿cómo es el proceso? Bueno, es que, bueno, claro, siempre con concomitantes, o sea, me siento reflejada en algunas cosas que dice Paloma, o sea, la curiosidad y el deseo. Yo diría más bien el deseo. En mi caso es un tema más de deseo de algo que no tienes, deseo de algo que no. Eso está ahí, ¿no? Eso es como, pero como que viene del suyo. Y luego, claro, como yo he transitado y transito tantos géneros, hay una serie de diferencias. O sea, por ejemplo, cuando viene un libro de poemas, digo viene porque yo lo noto así, yo noto como que está ahí, que como que te atrapa, como que te invade incluso, ¿no? Normalmente hay una melodía que yo escucho, hay una prosodia, y yo escucho la prosodia antes que las palabras. O sea, hay una cosa musical, como que la oigo, o sea, sé cómo va, sé el ritmo, está ahí. Y luego ya empieza a aparecer el sentido, ¿no? Y con la narrativa no es exactamente así, claro, hay algunos puntos diferentes, pero sí que me aparece un tono. O sea, en la narrativa también me aparece un tono. O sea, hay como es un tono más lúgubre, es un tono lúgubre, perdón, es un tono más alegre, es un tono más irónico, o sea, algo aparece ahí. Pero también suelen aparecer ya los personajes, alguna situación, algo aparece, algún personaje que se empieza se empieza a manifestar ahí, ¿no? Y quiere decir cosas. Y entonces yo empiezo a escribir y normalmente no sé a dónde va la historia al principio. Luego ya, cuando ya tengo, digamos, el borrador más o menos encaminado, digamos, ya empiezo a entender. Empiezo yo a entender qué es lo que pasaba, pero cuando ya va avanzada la escritura, ¿eh? Al principio no. Al principio voy un poco a ciegas. Y es un poco también, como decía Paloma, hay que luchar ahí, es un poco aterrador porque tienes que luchar, lo estaré haciendo bien, esto será una locura, esto me va a llevar a ningún sitio, voy a ser capaz de acabarlo, voy a ser capaz de sostener estas voces, todo eso, ¿no? Está ahí, claro. Me ha recordado lo que estás comentando a un amigo que, bueno, desgraciadamente hace unos años nos dejó, Rafael Chirves. Chirves, que, sí, sí, sí. que decía que él se sentaba una mañana a escribir porque le venía una frase a la cabeza. Sí, sí, sí. Y cuando quería darse cuenta llevaba 500 páginas y estaba hablando de la crisis, ¿no? O sea, Eso que eso nace así, nace como un impulso y eso es. empieza y se deja llevar hasta que... Sí, pero los comienzos son muy complicados. Los comienzos son, como dice Pilar, es ir a ciegas. Los inicios, luego ya te vas asentando en el terreno, pero al principio es como si estuvieras pisando en el filo de un precipicio y no sabes si vas a caer para un lado o para otro. Y es como una sensación de vértigo, pero eso, tienes que tener esa sensación, primero esa disciplina y esa constancia, y luego sobre todo esa confianza en ti mismo, decir, sigue adelante, sigue, porque si no, no te pondrías nunca. O sea, si el miedo te puede llegar a limitar Sí. y no te pondrías a escribir nunca, porque no lo tengo claro, entonces voy a esperar a ver si lo tengo claro. No, las musas vienen, te vienen trabajando, o sea, no hay otra forma, no hay manera. En este oficio te tienes que poner con el bolígrafo, con el teclado, pero te tiene que pillar con el instrumento correspondiente en la mano para poder desarrollar esa musa, esa idea. Estaba antes comentando José Luis Alonso de Santos que cuando está inmerso dentro de una obra no puede pensar en nada más, incluso cuando no está escribiendo, ve en las películas o en otros libros una alteración de ese libro que podría escribir, ¿no? Una otra versión o una idea que le lleva a otra idea. Cuando estéis ya inmersas en una obra, ¿cuánto tiempo ocupa en vuestra mente? Porque hay autores que dicen que incluso tienen que hacer un duelo cuando terminan la obra para despedirse de sus personajes. Bueno, yo la verdad es que siempre digo que a mí cuando los personajes se van presentando en mi vida, cuando es en esos inicios, en los que se van presentando los personajes a los que no conozco, algunos se presentan con nombre y apellidos, otros no me dicen nada, simplemente se aparecen, unos me cuentan la historia, su historia rápidamente, los entiendo perfectamente, otro me cuesta horrores y páginas sin entender exactamente qué es lo que hacen allí.
pero sí que es cierto que colonizan mi vida, mis 24 horas, no solamente mi vida, sino también las de mi marido, que es el primer lector. Y cuando está el proceso creativo, el 80% de nuestras conversaciones, porque yo sí que es verdad que para escribir me tengo que aislar con él, pero me tengo que aislar, alejarme del mundo, y el 80% de las conversaciones son referidas a la historia, a la novela. Y esto puede durar meses, estoy pensando constantemente en ellos cuando leo, cuando hago la compra, cuando voy a natación, cuando voy por la calle, cuando estoy en una comida con amigos. Puede ser en un momento, bueno, cuando podíamos estar con amigos, ahora no, pero puede ser que en un momento me venga a la cabeza una idea o me venga, no sé, es algo innato, lo llevo muy dentro. Además hay una cosa que yo siempre digo, cuando, bueno, las correcciones, cuando uno termina la novela, hay un proceso de corrección con la editora, ¿no? Con mi editora, y hay un momento definido en el que la frase fatídica de mi editora es: Paloma, ya no puedes cambiar más. A partir de ese momento, los personajes se callan para mí, se silencian, y yo ya no puedo hablar con ellos, pero sí de ellos. Yo por eso nunca jamás leeré una novela ya hecha, ya publicada, porque para mí sería un sufrimiento tremendo ese diálogo mudo, porque siempre habría algo que cambiar, ¿no? Entonces, ese momento en el que me dice: Paloma, ya no puedes cambiar más, es esa sensación de, no sé si de duelo o de vértigo, de soledad, de silencio que se produce en mi vida, porque ya puedo hablar de ellos, pero no con ellos. Y es una sensación muy, muy extraña que puede durar meses, semanas o meses, hasta que aparecen otros y les hacen hueco y aparecen otros y empieza otra vez el proceso. ¿En tu caso, Pilar? Sí, bueno, igual, ¿no? Hay similitudes siempre. Claro, yo tengo una serie de problemas, que es que tengo un trabajo, claro, aparte de la literatura, entonces, por más que yo quiera, hay unas horas al día que no las puedo dedicar íntegramente a esto, ¿no? A pesar de eso, no se me va de la cabeza, claro. O sea, cuando estoy escribiendo algo que es siempre, o sea, yo siempre estoy escribiendo algo, no... O sea, yo no dejo un proyecto sin haber empezado otro, normalmente tengo varios abiertos, es un caos, hay cuentos por un lado, poemas por otro, bueno, en fin. Y eso todo lo tengo en la cabeza constantemente. O sea, yo no sé ni cómo puedo hacer el resto de las cosas. A veces me lo pregunto. Claro, tengo también problemas con mi marido. Él me dice: ya has vuelto a dejar la cocina encendida y tal, tal. Digo, bueno, sí, bastante que no haya quemado la casa. Porque, claro, es muy absorbente y te acuestas con eso y te levantas con eso. Y para mí, tanto los libros de poemas, la sensación que yo tengo con ellos es que abren un territorio, una especie de territorio inexplorado, ¿no? Y ese territorio, una vez está abierto, yo como puedo entrar ahí. O sea, no se va nunca, ya está ahí siempre. Y con los libros de relatos, o sea, con los relatos o con las novelas, tengo una sensación parecida, solo que el mundo que se crea es quizá más concreto, y no es una cosa, claro, tan onírica, tan abstracta, es más concreto, y los personajes para mí están vivos directamente, están vivos. Yo recuerdo en esa película tan bonita, Remando al viento, que aparece, bueno, que Gonzalo Suárez hizo una adaptación, ¿no?, como de la vida de Mary Shelley no, mezclándolo con Frankenstein, que es quizá uno de mis libros preferidos. Y entonces Mary Shelley está terminando Frankenstein y entonces está ella misma aterrorizada porque dice: y en ese momento comprendí que mis criaturas estaban vivas. Vivas, para mí están vivas. Ese es el... Y entonces, claro, bueno, por supuesto tengo el problema que comentaba Paloma, que es que luego no puedes soltar el manuscrito, eso es un sufrimiento, que quien no lo ha pasado no lo sabe. Pues claro, porque ya ves fallos donde los hay, bueno, ya llega un momento ahí de delirio, que es mejor que alguien te lo quite de las manos, efectivamente. Sí, ya toma, porque ya, ¿para qué?
Pero esos personajes que han aparecido ahí, esas vidas, esas voces, permanecen. Quizá cuando lo cierras, claro, hay que descansar un poco también porque si no uno se volvería completamente loco, pero luego, si vuelve, o sea, cuando ya, digamos, ha pasado el proceso, además el proceso así como de promoción y tal, que suele ser un poco intenso, cuando se pasa eso, siguen ahí, están ahí, y entonces como que tú sigues, siguen como formando parte de tu vida, porque claro, supongo que para cada escritor esto tiene como un sentido, ¿no? Para mí es la narrativa, la ficción, siempre, digamos, tiene el sentido de la posibilidad de hablar de cosas también que no se pueden hablar de otra manera y la posibilidad de plantear problemáticas, conflictos que hay que plantear, ¿no? Entonces, claro, una vez que están abiertos y que esos personajes les han dado voz, pues como que recurres a ellos, ¿no? Siguen ahí. El Día de la Mujer, precisamente comentábamos con Vanessa y con Espido que frecuentemente en la prensa encontramos un término que es nueva generación de escritoras, ¿no? Es como, por un lado, es un poco cuestionable, ¿no? El tema de la generación de escritoras o la literatura femenina, ¿no? Que es como incluso despectivo, ¿no? Y aunque no se pretenda, pero resulta una especie de Etiqueta. de discriminación positiva, ¿no? Y entonces, de esas mujeres, la cuestión no es el término, la cuestión es que de esas mujeres generalmente encontramos que muy pocas que han iniciado esa nueva generación con veintitantos años se mantienen en la literatura a los 50, 60 años, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues el análisis que hacían un poco era el tema de la conciliación, ¿no? De la posibilidad de conciliar la vida de escritor, que absorbe tanto, incluso cuando a veces hay que combinarlo con otros trabajos más, y con la vida familiar, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Bueno, Pilar, yo me adelanto. A ver, yo creo que para escribir la frase de Virginia Woolf se necesita un cuarto con llave y una renta que te mantenga las necesidades básicas, ¿no? Eso está clarísimo. Y las mujeres lo hemos tenido, lo hemos tenido mucho más difícil porque hasta hace 4 días una mujer que escribía la trataban como estaba un poco loca, ¿no? Y de hecho hay muchas escritoras que nos han precedido que han tenido que utilizar seudónimos para poder publicar. Y no sabemos cuántas obras atribuidas a hombres muy conocidas pueden haber sido escritas, como otras creaciones, pueden haber sido escritas por mujeres, las mujeres que estaban a su lado o que estaban con ellos, ¿no? Entonces, bueno, lo que has dicho tú de la escritura femenina es para mí una discriminación, más bien es una etiqueta que es discriminatoria por el simple hecho de que no hay una escritura masculina. La lectura siempre ha sido universal porque se ha escrito por hombres y de repente cuando ha habido mujeres, digamos las mujeres un poco más en masa a la escritura, resulta que hay una escritura, las mujeres escribimos para las mujeres y los hombres escriben para todo en general, para todos en general, ¿no? Yo creo que eso es un error. Etiquetar por parte de las editoriales como escritura o como literatura femenina es un error. Y bueno, poco a poco iremos cambiando, creo que se va cambiando porque al final hemos llegado las mujeres a la escritura y nos vamos a quedar, o sea, hemos llegado para quedarnos y además es que hay una cosa que está clara, las mujeres, y la estadística está ahí, las mujeres somos las que compramos los libros, somos más lectoras que los hombres y muchos de los hombres que leen son porque tienen a su lado mujeres lectoras. Entonces, bueno, eso no es que está ahí, los clubes de lectura el 90% son mujeres, en las presentaciones una gran mayoría son mujeres, el entorno que tengo a mi alrededor, las mujeres somos las que compramos. Entonces, bueno, esta etiqueta pues es una más que habrá que ir apartando y que bueno, pues es una lucha más que tenemos tenemos las mujeres que romper, un techo de cristal más que hay que romper, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez somos más, cada vez es más evidente
El problema de todo esto es, y no sé si Pilar estará de acuerdo conmigo, que al final lo que escribimos las mujeres, y tú lo has dicho, parece que es un poco literatura, y como la mayoría de la lectura son mujeres, de las lectoras son mujeres, parece que es como de segunda categoría, ¿no? Un poquito como, así como entretenimiento, como para entretener. No sé, es algo, bueno, eso daría mucho que hablar, pero yo creo que las mujeres hemos llegado a la escritura para quedarnos y creo que irá evolucionando poco a poco, ¿no? Poco a poco. Sí, Claro. bueno, es un tema difícil del que hablamos ahora. Yo he pensado mucho sobre esto porque no te queda más remedio. Bueno, y además también porque durante un tiempo me dediqué a hacer proyectos de fomento de la lectura. Entonces, pues investigué bastante acerca de porque hicimos bastantes proyectos con mujeres, entonces con mujeres inmigrantes, con mujeres en riesgo de exclusión, con mujeres en el medio rural, y entonces pues investigué bastante, o sea, manejé muchos datos durante un tiempo, esto hace ya más de una década, pero bueno, parece que la cosa no ha cambiado. Por un lado está lo que tú comentas, que es este asunto de que, claro, las mujeres cuando son más jóvenes tienen como más posibilidades, no digamos en la edad universitaria, tal, pero luego en cuanto llegan las obligaciones familiares siempre recaen sobre nosotras, incluso aunque no tengas hijos, como es mi caso, yo no tengo hijos, pero han recaído todas las obligaciones familiares de mis padres sobre mí, a pesar de que tengo un hermano varón. Entonces, bueno, eso es así, eso es así. ¿Qué opción tienen las mujeres ahí? ¿Dejar de cuidar a sus hijos? ¿Dejar de cuidar a sus padres? ¿Dejar de cuidar a sus enfermos dependientes? ¿Cuál es la opción? Entonces, ellas saben que los demás no lo van a hacer, entonces lo hacen ellas. Y eso es un trabajo arduo, es un trabajo que quita mucho tiempo mental. No solo es que quite tiempo material, es que quita tiempo emocional, o sea, quita el tiempo. Las madres jóvenes, me refiero jóvenes, de la horquilla en la que la gente ahora es madre, que es desde los 20 hasta los 40 y muchos, ¿no? Suelen ir arrastrándose porque tienen que cumplir con mucho más de lo que un ser humano es capaz de cumplir, como para ponerse a llevar por delante una carrera literaria, con lo que eso implica. Yo he conocido muchas mujeres por el camino, amigas poetas, amigas que eran narradoras, que empezaban, ¿qué tal? Que han publicado un libro, han dejado, 2 libros se lo han dejado, porque la carrera literaria, no nos engañemos, bueno, hay gente que tiene mucha suerte y que dan el clavo a la primera y le va todo fenomenal, pero normalmente es una carrera ardua, es una carrera de obstáculos. Entonces, claro, si tú ya tienes que estar sorteando los obstáculos de la familia, los obstáculos de tal, pues que ya no son muchos obstáculos. Entonces, claro, eso es un asunto muy grave. No solo para la profesión, digamos, de la creación, de la literatura, del arte, en el que pasa lo mismo en todas las profesiones, también para los científicos. También, o sea, hay muchas menos científicas, digamos, altamente cualificadas que científicos. Yo también tengo alguna amiga científica, porque, de hecho, como os contaba, pues yo estudié ciencias al principio y tal, y tengo amigas. Y pasan por lo mismo. Eso por no hablar de luego el machismo que enfrentas con los estamentos a los que tienes que enfrentar. En nuestro caso, editores, críticos, etcétera, etcétera. Y en el caso de, por ejemplo, la chica que quiere hacer una carrera literaria, pues los estamentos de quién decide a quién se dan las becas, a quién se contrata para un proyecto de investigación, etcétera, etcétera. Y no nos engañemos, sigue pesando el hecho de que el contratador o el otro, el que decide, que suelen ser hombres, además los que deciden, saben que las mujeres acarrean un doble peso, porque lo acarreamos. Y entonces, claro, a la hora de tomar la decisión, pues nadie quiere arriesgar. En fin, es que esto es un problema tan hondo que... Y luego pasa otra cosa, que es que en nuestro caso en concreto, ¿vale? En la literatura y creo que también en el arte lo conozco un poco porque mi marido tiene mucha relación él es artista, o sea, él estudió Bellas Artes y se ha dedicado, digamos, a la creación audiovisual. Y tenemos también, digamos, tenemos un círculo, ¿no?, de amigos que se dedican a esas otras artes. Y también pasa un poco, ¿no?, que hay como un arte de chicas y un arte de chicos, ¿no? Y el de los chicos es el universal, el de las chicas es particular, de las cosas de las chicas, ¿no?
Bueno, pues otro problemón, claro, al que también te tienes que enfrentar. Y además es una especie de callejón sin salida. Porque si tú te dedicas a... Esto en la poesía, por ejemplo, se ve muy claro. Yo estudié esto un tiempo y era obvio. Claro, como yo además al principio empecé, digamos, publicando poesía y tal, pues estaba como muy atenta, ¿no? Y a estas cosas. Había claramente... A ver, han ido cambiando las cosas, ¿vale? Pero bueno, digamos que hace 20 años, cuando yo empecé en esto, sobre todo en la poesía, había una poesía que era la que escribían las mujeres. Y tenía unas temáticas. Y las temáticas eran el cuerpo, la sexualidad, ahora ya últimamente la maternidad, eso no estaba antes. 3 o 4 temáticas, a lo mejor la familia, y de ahí no te salieras. Si te quedabas en eso, ¿cuál era el problema? Claro, pues que entonces hacías literatura femenina. Si no hacías eso, que era mi caso, por ejemplo, bueno, pues porque a mí no me interesaban especialmente esos temas, ni la sexualidad, o sea, no significa que no hables de ellos en algún momento, pero que no eran mis temas yo tenía otras preocupaciones más ontológicas, siempre otra cosa. Entonces, claro, era raro, porque a ver cómo te encajan, porque esos son los temas de los que habían hablado históricamente los hombres. Entonces, si tú hablabas de eso, de si eres un tipo de escritora que habla, entonces, como que no encajas porque, pero es una mujer, porque está hablando, entonces, no le podemos poner la etiqueta. ¿Qué etiqueta le ponemos? Bueno, en fin, sigue siendo complicado. Yo creo que esto está cambiando y sobre todo cambia por la presión de otros países más que de España. O sea, porque hay otras escritoras, sobre todo en otras latitudes, pienso más en Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, o sea, que están lanzadas a todos los temas y que hablan de lo que les apetece hablar, como cualquier ser humano. Y esto también abre aquí el campo, ¿no? O sea, es decir, llega un libro de una chica que lo que ha investigado es, qué sé yo, el funcionamiento de las fábricas en el siglo XIX, me da igual, lo que sea, que sería una temática como más puramente masculina y bueno, y entonces pues ya cala, ¿no? Ah, vale, pues ya. Y ya no se pone el acento en que es una mujer, que es un asunto también que dices, madre mía, qué pesadez, pregúntame del libro, déjame de preguntarme si... O sea, no sé si me explico, ¿no? Que es... Bueno, pero queda trecho, ¿eh? Queda trecho por delante. Sí, sí queda porque, mirad, os pongo un ejemplo además de una autora que recientemente ganó el premio Nadal, que fue Nayat El Hachmi. En su novela, todavía cuando la presenta se sorprende de gente que ella tiene dos características, una que es escritora mujer y la otra que es de pasado, o sea, que es de familia musulmana. Sí, sí, sí. Entonces su público a veces se sorprende porque toca la sexualidad abiertamente en la novela, ¿no? Y dicen, ¿cómo puedes hablar de esto en tu novela? Hombre, pero ¿por qué no voy a hablar de esto en mi novela? Es que es raro que una mujer y musulmana toque el tema de la masturbación o de la sexualidad en la novela, ¿no? Incluso con Luna Miguel, que tiene una proyección tan amplia en redes, acaba de sacar un ensayo que se llama Caliente, que es un ensayo autobiográfico o autoficción, que también está basado en el tema de la masturbación, ¿no? Y a la gente no le deja de sorprender que una mujer hable de estas cosas, ¿no? Pero como nos queda poquito tiempo y hay varios temas que quiero tocar, hoy además de, como han resaltado en la conferencia anterior, además del Día del Libro, es el Día de los Derechos de Autor. Y las dos estáis traducidas a otros idiomas. Y a mí me gustaría saber también cómo es el proceso, la búsqueda de una mujer escritora ahora mismo en España para publicar en inglés o en francés en otros países ahora mismo. ¿Qué dificultades habéis encontrado? ¿Cómo os han acogido en otras editoriales de fuera? Bueno, el premio Fernando Lara, Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, está publicado en inglés. El mundo anglosajón es complicadísimo para autores en general caseros, sobre todo para autoras. Y bueno, para mí fue un hito simplemente ser traducida al inglés. Bueno, al final los derechos de autor están ahí y se van produciendo. El resto estoy también traducida en Italia y bueno, ahora con la última novela no es traducción, pero sí que he saltado a Latinoamérica. Y bueno, yo creo que al final en Italia, por ejemplo, sí que he sentido una acogida muy importante, sobre todo porque llevo ya 4 novelas
traducidas. De hecho, se traduce La sospecha de Sofía, se traduce, o sea, se publica el 1 de junio, se iba a publicar hace un año, justo cuando nos metieron a todos en casa, y en Italia lo paralizaron, claro, porque cerraron todo a cal y canto. Y se va a publicar ahora el 1 de junio. Y el lector italiano sí que noto que tiene, bueno, pues lee mis libros. Y en Latinoamérica, que no habían llegado muy con cuentagotas en toda Latinoamérica, mis libros, está llegando a partir de La sospecha de Sofía. Es un mundo, de todas formas, que a mí como autora, no sé si le pasará lo mismo a Pilar, pero a mí como autora se me escapa. O sea, es una salvo que hagas promoción, que es una semana puntual, que vayas. Luego es como desconectarte, ¿no? Y al año siguiente te vienen las liquidaciones y, bueno, te alegras o no te alegras según los sitios. Pero es un poco, esto es un poco, le corresponde, o en mi caso, a mi agente literaria o a la editorial, desarrollar ese. Es un mundo que para mí se me escapa, ¿no? Es como muy lejano, no sé, incluso dentro de... No sé, es que no sé cómo explicarlo, el mundo del libro, mis libros, cuando me dicen cómo te sientes y tal, mis libros, cuando pasan a formar parte de los lectores, pasan a la propiedad del lector, en el momento en que llega a sus manos ya son suyos, los personajes son suyos, las historias son suyas, es de cada uno de los lectores. Yo lo veo como cuando uno cría un hijo y ya es mayorcito, cumple la mayoría de edad y empieza a vivir la vida y se da topetazos y tiene éxitos y sube y baja, pero es algo que tú has creado, pero es algo ajeno, es una vida, tiene una vida propia, ¿no? No es tuyo, no lo veo como algo ajeno a mí, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto me pasa con los libros dentro de mi ámbito, de mi país, pues en las traducciones ya pues se me escapa muchísimo más, ¿no? Es algo como, bueno, te da alegría en el momento en que te lo dicen, ves el libro en inglés, ves el libro en italiano, ves el libro en portugués, ves el libro... Bueno, pues vale, pero hasta ahí, hasta ahí. Luego las liquidaciones son las que te van definiendo cómo ha funcionado y cómo ha ido. Pilar, ¿en tu caso? Sí, bueno, mi experiencia es un poco distinta porque en realidad, bueno, es muy distinta de hecho. En realidad, yo empecé a ser traducida sobre todo al inglés y sobre todo en Estados Unidos hace muchos, muchos años. La friolera, no sé, de 13, 14, no sé, un montón. Casi en paralelo a que estaba yo empezando aquí en España, fue con el segundo libro de poemas que se llamaba Cerca, que se interesó por él un escritor americano que fue premio Pulitzer hace muy poco, que ha sido profesor de la Universidad de Brown, se llama Forrest Gardner, es un novelista y poeta excepcional, maravilloso. Y entonces él, a mí un día me llegó un mail de este hombre y yo no me lo podía creer. O sea, fue algo como, ¿pero cómo? O sea, este hombre había leído unos poemas en una universidad, en una revista de una universidad que se habían publicado por allí y tal, y entonces empezó ahí una relación primero con él, muy estrecha, de mucho cariño y de mucha emoción, porque para mí sí que es algo muy, o sea, lo he vivido muy de cerca, porque además yo a esta persona, o sea, Forrest lo conozco, nos hemos visto ya muchas veces, yo he estado en Inglaterra con él presentando las traducciones que se hicieron allí, he estado en Estados Unidos en un festival también que lo organizó, conociendo también a otros compañeros traducidos también a partir de él, digamos, o sea, fomentados, ¿no? Porque él ha sido como muy mecenas, ¿no? De la traducción, es muy mecenas la traducción en Estados Unidos. Entonces, para mí ha sido al revés, una experiencia muy personal, muy, muy alucinante. Luego, a partir de ahí, también un poco por su patronaje, surgieron las que son mis dos traductoras actuales, que son Liz y Heather Davis, que no son hermanas ni nada, ni tienen nada en común. Que son las que bueno, Liz sí me ha traducido ya libros de poesía enteros y también está ahora con el trabajo de la última novela. Y Heather tradujo el libro de relatos, que eso sí que fue una experiencia alucinante, porque aparte de ser aceptado en muchos sitios como muy relevantes en Estados Unidos, nos lo aceptó la Paris Review. Y eso fue algo
quiero decir. Es que yo tenía mucho más éxito en Estados Unidos hace un tiempo que aquí, que es algo como insólito. O sea, que a un propio estadounidense le publiquen un relato en la Paris Review es como que ya ha llegado al sumum del sumum. Y yo, cuando eso sucedió, yo no me lo podía creer. Porque es que yo había publicado ese libro aquí a duras penas, o sea, a mí me había costado encontrar editor, o sea, quiero decir que para mí sí ha sido una experiencia muy, muy intensa y lo sigue siendo. Ahora, claro, ya se ocupa más mi agente, o sea, en ese sentido yo no estoy como tan pendiente del asunto, de las traducciones que son a otros idiomas que han sido puntuales, yo que sé, al neerlandés o al portugués, de esas yo no he estado como tan encima, pero de las del inglés sigo estando muy encima porque yo soy bilingüe y entonces sí reviso las traducciones, trabajo muy, digamos, apegada a ellas y me resulta un trabajo muy bonito, muy bonito. Es una cosa muy importante en mi vida, la traducción de la obra. Sí. Pues Jesús, no sé si hay alguna pregunta, porque hay gente que nos está viendo en directo la propia sede del Instituto Castellano y Leonés. Sí, hay alguna pregunta. Mira, nos acaban de pasar en el chat en YouTube una pregunta para Pilar. Dice textualmente: estoy leyendo Días de Euforia, novela difícil de etiquetar. ¿Crees que se puede escapar al control de los algoritmos? ¿Habrá que ser más listo que la maquinaria o engañarla? Muy buena pregunta. Sí. Se nota cuando alguien lee un libro también. Sí. Bueno, yo creo que tenemos una tarea como humanos del siglo XXI que es redefinir nuestro posicionamiento moral frente a esto. Tenemos que trabajar duro en eso. Por eso yo escribí esta novela. Me alegra mucho esa pregunta. Sí. También tenemos otra pregunta para Paloma. Ha debido llamar la atención esa defensa de la narrativa de la poesía como perfección de la narrativa. Y preguntan: ¿quiénes son tus poetas de referencia? ¿A quién lees? Bueno, a Miguel Hernández, Antonio Machado, la generación del 27 me ha marcado mucho porque me marcó en el colegio esta cosa que el amor-odio lo redescubrí con las canciones de Serrat y volví a ellos de una manera muy fervorosa, sobre todo porque además me han dado un poco la base para caminar por este mundo de la narrativa con paso más firme. A partir de ahí, bueno, pues he leído a Juan Magritte, a Joan Magritte y bueno, son mi referencia, pico un poco. Ahora tengo aquí el de, ahora mismo estoy con Damaso Alonso, Hijos de la Ira. Van cayendo en mis manos, es como las novelas, la literatura, no tengo autores de referencia, tengo muchos y según la época vuelvo a los clásicos o continúo con los actuales, son saltos según el momento y según el lugar, pero sí que es verdad que a mí Miguel Hernández y Manuel Machado, Antonio Machado, perdón, me han dado, sobre todo Miguel Hernández, me dio un pase hace apenas, bueno, pues 10 años, cuando casi empezaba con esto, me dio pie a escribir, a regodearme en cuanto a la narrativa con la poesía, con su poesía. Porque es lo que he dicho antes, hay poesía que por ejemplo, el poema de las tres heridas, que tengo una novela titulada con ese título, ¿no? Las tres heridas, para mí me parece, con 3 versos, explica lo que yo he tenido que explicar en 600 páginas, ¿no? Y me parece tan hermoso, tan intenso y tan descriptivo que estremece, ¿no? Y, bueno.
Había una última pregunta, esta confieso que es mía, y es para Pilar. Yo quería saber qué ha supuesto para ti ganar el premio de la crítica de Castilla y León. No sé si esto te ha cambiado un poco la forma de entender la literatura, si te replanteas otras cosas, o es un premio más que vas a dejar junto a otros. No, ha sido muy importante, para mí está siendo muy importante. Porque bueno, además apenas hemos podido empezar a hacer encuentros y cosas con esta situación tan dura y tan mala que estamos viviendo. Bueno, primero fue una sorpresa enorme y después una alegría enorme, especialmente además por ser de Castilla y León, porque pues, es mi tierra, obviamente, tierra que, bueno, pues tuve que dejar como muchísimos de los de mi generación y de los jóvenes que están ahora allí también, porque Castilla y León estaba regular en el tema de, sobre todo de laboral y bueno. Entonces, pues es muy importante y además es muy bonito que sea un premio de la crítica, porque uno sabe que los premios de la crítica son premios a la calidad literaria, que no son premios que están pensando en criterios comerciales, ni en criterios que bienvenidos sean, o sea que yo no me meto con... De hecho, más premios y más promoción y más subvenciones tendría que haber para que pudiera haber, para que los escritores pudieran escribir, ¿no? Pero bueno, pero claro, gusta especialmente, ¿no? Porque, bueno, uno trabaja, entonces, claro, pues es muy bonito ver reconocido el trabajo de esta manera. Se ve reconocido ese esfuerzo, ¿no? De alguna manera, sí, ¿no? Sí. Bueno, por nuestra parte no hay más preguntas. Yo simplemente daros las gracias a los dos y Marina, te dejo que cierres ya la... Sí, por tiempo tenemos que cerrar ya. Yo para terminar solamente os quería hacer una última pregunta para que respondáis en un titular, que es si existe. Esto es un homenaje al Día de los Derechos de Autor y a un queridísimo amigo que también nos ha dejado, que es Javier Reverte. Si creéis que existe la posibilidad de la jubilación en los autores por un tema emocional, más que nada, porque además, ya que Javier peleó para que nadie dejase de escribir una vez o tuviera que elegir entre sus derechos o su pensión, ¿no? Sí. Mira, ¿tú qué trabajas? No estoy segura de haber entendido la pregunta. O sea, ¿quieres decir si es, o sea, si... Porque bueno, ya se ha conseguido que sea compatible, ¿no? ¿Te refieres a eso? Si un escritor concibe la jubilación, concibe emocionalmente la jubilación, porque como es un oficio tan vocacional... Ya, vale, ahora ya te he entendido. Bueno, yo no. Yo jubilarme de mi otro trabajo espero que en breve. Que no es que no me guste, es que no puedo con tanto ya. Pero yo creo que de escribir, pues cuando uno ya... Hombre, a lo mejor un día te cansas, ¿eh? O sea, quiero decir... Sí puedo vislumbrar eso, como que un día estés agotado mentalmente, ¿no? Eso puede pasar. Pero como dejarlo sería como dejar de vivir, ¿no? Yo no me planteo mucho la vida sin esto, ¿no? Me pasa lo mismo a mí, no me planteo, no concibo la vida sin libros, no concibo la vida sin lectura y no concibo la vida sin escribir. El proceso de escritura en sí mismo para mí es el día a día. A mí cuando me dicen, no descansas, si es que no se trata de descansar, yo escribo como Pilar, yo escribo todos los días porque necesito escribir, igual que necesito respirar, igual que necesito comer, igual que necesito dormir, pues necesito escribir, necesito leer. Unas veces escribo más que leo, otras veces leo más que escribo, pero al final la escritura ha pasado a formar parte de mi vida de una manera tan íntegra que no lo concibo. No sabemos qué puede pasar, pero no entiendo la jubilación hasta que he llegado y ya no escribo más, no lo sé. Como dice Pilar, puede ser que, oye, en un momento determinado digas, pero yo creo que igual que la lectura, es algo que nunca dejas, ¿no? Aunque lo que escribas, lo escribas de otra manera, con otra tensión, pero al final esto es como el respirar, es una forma de vida, no es un oficio, pero es una forma de vida. O sea que la jubilación es ahí un poco relativa. Pues le agradeceremos eternamente a Javier su lucha para que hayáis podido, pues podáis... Porque era algo muy ilógico y muy injusto. Muy injusto sobre todo, sí. Muy injusto.
Pues muchísimas gracias a las dos por este encuentro, muchísimas gracias al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua por habernos invitado a estar aquí hoy, ha sido un placer y espero que volvamos a coincidir muy pronto y que nos veamos en persona, nos podamos dar un abrazo por fin. Sí, claro. Por fin, Marina, por fin. Sí. Gracias a ti, Marina, y al Instituto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Supongo que... Supongo que habremos salido. Yo también, imagino. Habéis salido, habéis salido.